Buenas tardes, buenos días a todos. Este video es para explicar el poema de César Vallejo, Considerando en frío imparcialmente, que el presidente de la República citó ayer en su discurso presidencial. Creo que tenemos que felicitar al presidente por haber introducido la poesía en ese lugar hoy día tan lleno de ignorancia, de mediocridad y sin duda de corrupción. Poner un poema de Vallejo ahí ha sido realmente un gesto para renovar la política y darle un contenido humanista, que es el contenido que toda la educación peruana debería tener. Más aún viniendo de un ingeniero en el contexto de una reforma universitaria y en el contexto de una educación técnica en donde las ciencias se han separado demasiado de las humanidades y en donde hoy día la formación de los ingenieros excluye a las humanidades y a la literatura. Y entonces creo que un ingeniero lea un poema y diga que le guste la poesía y lo haga en un espacio como el Congreso de la República es un gesto que no podemos sino celebrar y aplaudir. Bueno, sobre el poema, habría que decir que este es uno de los poemas que pertenece al grupo de los poemas humanos de César Vallejo. Estos poemas nunca se publicaron en vida, sino que se encontraron en un cajón cuando Vallejo murió, y es un poema que es uno de estos poemas que no tiene fecha, pero que se calcula que debió haberse escrito más o menos alrededor del año 1934 y 1935. En esos años, Vallejo era un militante comunista convicto y confeso, se había inscrito en el Partido Comunista Francés, lo habían votado de Francia por ser comunista, se había inscrito en el Partido Comunista Español, había conseguido regresar a Francia, en Francia había formado una célula del Partido Socialista que había fundado Mariátegui a finales de la década del 20, y el poema se escribe 2 años antes de la Guerra Civil Española, en la que Vallejo va a sentirse profundamente comprometido y va a escribir su último libro, España parte en este cáliz, que es un libro que tampoco fue publicado y que también en ese libro están algunos de los poemas cumbres de la obra poética de Vallejo. Sobre el poema, habría que decir que el poema es, digamos, la escenificación de un juicio al ser humano. Un juicio para evaluar si el ser humano es un sujeto digno o indigno, si es una persona decente o indecente, si es una persona ética o no, si es un sujeto alienado o es un sujeto que tiene capacidad de desalienarse. Lo que el poema va a intentar representar es responder a la pregunta, bueno, ¿qué es el ser humano? Y al enumerar sus características, al intentar dar una respuesta, esa respuesta está condicionada en el marco de este juicio. Digámoslo en términos religiosos, ¿el hombre se salva o no se salva a partir de sus características y a partir de sus prácticas y a partir de, digamos, las actitudes que lo definen, ¿no? Y entonces el poema va a hacer una especie de un intento de evaluación, ¿no? Objetiva, en primera instancia, de cómo es el ser humano y si el ser humano merece amor, consideración y compasión, o si, en todo caso, no la merece, ¿no? No la merece. Y para eso, el poema va a asumir la voz de un juez, ¿no? Un juez que quiere ser imparcial, y en tanto quiere ser imparcial, quiere ser, digamos, lo suficientemente objetivo para describir las características de la condición humana, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner el poema aquí, eh, vamos a poner el poema, y creo que antes de analizarlo verso por verso,
vamos a leerlo. Un poema siempre tiene que leerse por lo menos 2 veces antes de intentar un comentario. El poema dice lo siguiente: considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego, mamífero y se peina. Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, y que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas, y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, como queriendo llorar, y sujeto a atenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata, luego canta, almuerza, se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza, examinando, en fin, sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito. Le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Bueno, es un poema emocionante, efectivamente. Y es un poema emocionante por lo que estaba mencionando, por, digamos, la capacidad que tiene Vallejo para construir imágenes que representen cabalmente la complejidad de la condición humana y la complejidad de la condición humana, la complejidad del sujeto que ha quedado inscrito en un sistema social alienante e injusto, ¿no? Entonces, hemos dicho que el poema es la voz de un juez y este juez, ¿no? Empieza efectivamente, ¿no? Intentando ser objetivo, intentando ser imparcial, ¿no es cierto? Y ese es el primer verso, ¿no? El primer verso es: yo voy a producir aquí una evaluación objetiva del ser humano. Y lo primero que dice es que el ser humano es triste. ¿Y eso qué significa? ¿Es una visión depresiva o pesimista? No, es simplemente una constatación. Triste es una metáfora, ¿no? De una falla estructural. El ser humano tiene una falla. El ser humano es triste porque tiene un deseo insatisfecho. El ser humano es triste porque lleva una falta que nunca puede llenar del todo, ¿no es cierto? El ser humano es frágil, se enferma, ¿no es cierto? Tose, se enferma como ahora. No somos seres autosuficientes, no somos seres perfectos, ¿no es cierto? Sino que un virus nos puede atacar y nos puede matar. Entonces somos seres, ¿no? Frágiles en última instancia. Pero a pesar de ser tristes y a pesar de ser frágiles, el poema dice que el hombre se complace en su pecho colorado. Es decir, que el hombre se siente más de lo que es, que el hombre se cree algo que no es, que performa una identidad falsa de sí mismo. En vez de mostrar su tristeza, en vez de aceptar su fragilidad, el hombre se cree un bacán, ¿no es cierto? El hombre performa, ¿no es cierto?, una arrogancia, una superioridad que no tiene. Y es más, el hombre no solamente es un hipócrita, ¿no?, que se complace en su pecho colorado, sino que el hombre lo único que hace, dice Vallejo con una imagen estupenda, es componerse de días, ¿no? El hombre se compone de días. Somos sujetos de la inercia, ¿no? Es decir, no nos gustan los cambios, es decir, nos gusta repetir lo mismo siempre. Somos conservadores estructuralmente, ¿no? El sistema social en el que vivimos, que después Vallejo va a representar en el otro poema, es un sistema que nos quita creatividad,
¿no es cierto? Que nos sitúa en una condición unidimensional, podemos decir, ¿no? El ser humano es un sujeto de la inercia, significa, es un sujeto que no está abierto a lo nuevo, ¿no? Lo único que hace es componerse de días. Pero a pesar, dice, y dice después, es lóbrego y mamífero. Somos unos animales, venimos de los animales, ¿no? Pero al mismo tiempo somos lóbregos, somos confundidos, somos oscuros. Pero a pesar de eso, otra vez, ¿no es cierto? Dice, el hombre se peina. Y se peina, aquí es la metáfora de se oculta, se pone bonito para ocultar su tristeza, para ocultar su fragilidad, para hacerse pasar por aquello que no es, ¿no? Entonces, en esta primera estrofa, ¿no? El juez produce una evaluación, digamos, muy dura del ser humano, ¿no? Muy dura, porque en esta primera estrofa el ser humano no sale bien parado, sale, digamos, representado como fundamentalmente un ser que está siempre jugando a la apariencia, a la hipocresía, a la frivolidad, de complacerse en su pecho colorado y de peinarse, ¿no? Para ocultar sus problemas, ¿no? La segunda estrofa es más social. La segunda estrofa ya no intenta representar al hombre en términos así teóricos, en una teoría, digamos, elevada, sino de entender cómo es el hombre en la sociedad. Y para esto, la teoría marxista va a ser fundamental. Vallejo fue un lector del marxismo y es a partir del marxismo que pudo crear muchas de las imágenes más contundentes de su poesía, como por ejemplo con la que arranca esta estrofa, ¿no es cierto? La segunda, en donde empieza diciendo, considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado. Es decir, ¿no es cierto? Marx había dicho que la característica central de la humanidad era el trabajo, lo que nos diferenciaba de los seres humanos, de los otros seres vivientes era la capacidad de trabajar, la capacidad de producir herramientas, decían Marx y Engels, ¿no? La capacidad de producir su propio mundo, ¿no? Y entonces es el trabajo el que crea al hombre, ¿no? Es el trabajo el que hace que el hombre se diferencie del mono, ¿no? Y entonces el trabajo es el creador del hombre, dice Vallejo acá. Pero la historia de la humanidad, que es lo que había dicho Marx, es la historia de pensar cómo ha sido el trabajo a lo largo de la humanidad. Y a lo largo de la humanidad, la historia del trabajo ha sido fundamentalmente una explotación, una apropiación de el trabajo del otro, una apropiación de la riqueza ajena, una imposibilidad de construir una sociedad iguales. Y eso aparece en el tercer verso, ¿no es cierto? Es decir, la historia del trabajo es la historia de jefes y de empleados, no es la historia de la igualdad, es la historia de la subordinación, es la historia de la dominación de unos sobre otros, es la historia del aprovechamiento de unos sobre otros. Y entonces el hombre, la palabra hombre, fíjense qué potente, dice Vallejo, suena subordinado, porque la cultura humana, desde el hombre del sapiens sapiens hasta el día de hoy, ha sido incapaz de producir una sociedad sin jerarquías, una sociedad de profunda igualdad, ¿no? Sino más bien una sociedad de subordinaciones y de jefes y de amos y esclavos, ¿no? Y entonces aquí viene la imagen más difícil probable del poema, ¿no? Que dice que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas. Y bueno, yo interpreto esa imagen como, o sea, si tenemos que pensar en todo el tiempo, en toda la historia de la humanidad, ¿no? El diagrama del tiempo, esa historia basada por la sucesión de trabajos que no han dignificado al hombre, sino más bien que lo han explotado, aparece como una imagen visual, y acá hay una imagen irónica, ¿no? Las medallas del hombre parecerían ser, ¿no es cierto?, simplemente la explotación de unos sobre otros, ¿no? Pero dice el poema, pero siempre el hombre
desde chiquito, a medio abrir, desde que nació, desde que abrió los ojos, ¿no? El hombre se hizo siempre preguntas. Desde lejanos tiempos, sus ojos estudiaron su fórmula famélica de masa, dice Vallejo. ¿Qué significa estos versos? El hombre siempre se hizo preguntas, siempre fue crítico, siempre tuvo una capacidad de decir, bueno, ¿y por qué soy subordinado? Y el mundo podría ser distinto y podríamos cambiar las cosas y por qué tengo que hacer caso y por qué no puedo salir a la calle a protestar. ¿Es esto natural, no es cierto? ¿O es artificial? ¿Es esta la única manera de vivir o puede haber otra? El hombre siempre se hizo preguntas. Eso es lo que dice Vallejo acá, en este verso. Los hombres siempre se hicieron preguntas sobre, sobre sí mismos y sobre la condición social en la que había quedado insertos. Y entonces, en esta estrofa, tenemos que decir que la condición humana no queda tan mal como en la primera, o mejor dicho, queda mal, ¿no es cierto?, en términos sociales, pero queda mejor en términos individuales. Es decir, el hombre es una víctima del hombre, ¿no es cierto? El hombre es una víctima de sus jefes que se apropian del trabajo y, digamos, por decirlo de alguna manera, le pagan pésimo, ¿no? A pesar de que se acumula muchísimo capital, ¿no? Y que ese capital no se distribuye. Eso no se dice en el poema, pero, digamos, es el trasfondo de repercute jefe, suena subordinado, ¿no? Entonces, cuando yo estudié este poema y era estudiante, el profesor González Vigil nos hacía notar la alternancia, ¿no es cierto?, de la primera palabra de cada estrofa. Y acá las dos primeras estrofas empiezan con considerando, pero esta empieza con la palabra comprendiendo. ¿Y por qué empieza con la palabra comprendiendo? Porque la estrofa anterior ha producido una imagen terrible del ser humano, en donde el ser humano, como decían las encíclicas cristianas, ¿no? Donde es la explotación del hombre por el hombre, ¿no es cierto? Donde el ser humano no ha podido, es una víctima de un sistema social que lo oprime, ¿no es cierto? Que lo oprime, que lo cosifica y que lo explota, ¿no? Y entonces por eso este juez que había intentado ser objetivo, empieza a encariñarse con el ser humano, y por eso esta tercera estrofa empieza diciendo comprendiendo, ¿no? Comprendiendo. Ya no es considerando esa cosa fría, ¿no? Sino es comprendiendo, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, como queriendo llorar y sujeto a atenderse como objeto. Se hace buen carpintero, suda, mata, luego canta, almuerza, se abotona. Qué buena imagen, ¿no? Se abotona, otra vez como se peina, ¿no? Pero la imagen central es esta, ¿no? Sujeto a atenderse como objeto. Esa es una imagen que también viene del marxismo, ¿no? En la que Vallejo dice, bueno, el hombre es sujeto de alienarse, de convertirse en un sujeto, en un objeto alienado, alienado por el capital, alienado por la mercancía, alienado por la frivolidad, alienado por los jefes, ¿no? Entonces, el hombre aparece acá como un sujeto que no tiene agencia, sino que más bien eh, no resiste, ¿no es cierto? No resiste a la alienación que se le impone y pasivamente se deja convertir en un objeto, ¿no es cierto? En un objeto como los estados de cuenta de las empresas en donde el rublo de los empleados es un número más, igual que el alquiler de local o igual que el gasto de electricidad, ¿no es cierto? Vivimos en un sistema en donde los seres humanos no valen nada, ¿no es cierto? Son un simple costo de producción, así dicen los estados de cuentas de una empresa, ¿no es cierto? Es un costo de producción igual que cualquiera, ¿no es cierto? Igual que el alquiler, digamos, ¿no? Pero son seres humanos, pero bueno, se tratan como objetos. El capitalismo es un sistema que trata a los seres como objetos, ¿no? Pero a pesar de eso, dice Vallejo, el hombre se hace carpintero, trabaja, suda, mata, luego canta, almuerza, se abotona. Y este se abotona es otra vez
una imagen de que el hombre se oculta, ¿no es cierto? De que la cultura humana no se revela en toda su dimensión obscena, en toda su dimensión mayecta, ¿no es cierto? Si no se invisibiliza, se naturaliza, ¿no? Se abotona y se oculta. Y entonces por eso este juez que se había, digamos, encariñado un poco y había dicho comprendiendo, después de decirse abotona se molesta y quiere volver a ser objetivo y por eso ya no dice comprendiendo, sino el juez siente que ha metido la pata y ahora dice considerando otra vez, en un intento de volver a la objetividad, considerando también que el hombre es en verdad un animal y no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza, ¿no? Entonces, claro, Vallejo sabe que venimos del mono, Vallejo sabe la teoría de Darwin, Vallejo sabe que el hombre es un animal, solamente que es un animal distinto porque por una serie de razones físicas pudo desarrollar lenguaje y a partir de ahí pudo desarrollar pensamiento. Pero es un animal que siente, que sufre, que se angustia, que se cuestiona desde lejanos tiempos, se preguntó por su fórmula familiar, que puede ser autocrítico, y esa autocrítica es quizás el signo de su tristeza, ¿no? Entonces, en esta estrofa, el hombre seduce, el hombre enternece, el hombre encariña al juez, ¿no es cierto? Pero el juez ya dijo comprendiendo y metió la pata y entonces ahora no puede volver a cometer el error y por eso ahora dice examinando, con una palabra que ya no es considerando ni comprendiendo, sino un intento de salir de ahí. Así nos lo explicaba el profesor Ricardo González Vigil, examinando, en fin, sus piezas encontradas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo. ¿Por qué dice esto? ¿No? Porque lo que está describiendo es que el ser humano es fundamentalmente un ser contradictorio, un ser complejo, un ser que no puede ser coherente, no podemos ser completamente coherentes, que somos una contradicción andante, que somos una irrupción, ¿no es cierto?, de errores, ¿no? De errores abyectos, ¿no? Pero que al mismo tiempo nos desesperamos por esos errores, pero al mismo tiempo, ¿por qué terminamos el día queriéndolo borrar? Porque vivimos en una sociedad que nos aliena, que no permite que seamos creativos, en una sociedad en donde unos explotan a otros, en una sociedad completamente jerarquizada, en donde vivir no es un placer, o solamente es un placer para un grupito muy chiquito, ¿no es cierto? Pero para todos los demás, probablemente la vida es una lucha, una tortura, un sufrimiento para la gran mayoría de personas. Y entonces el juez se da cuenta de eso y se vuelve a encariñar. Y como se vuelve a encariñar, por eso dice comprendiendo. Pero Vallejo es marxista y como marxista es dialéctico y la dialéctica no le rehúsa la contradicción, sino que hace fértil la contradicción. Y el hombre y el juez se da cuenta, ¿no es cierto?, que el hombre no es papas y camotes, no es blanco y negro, no es bueno y malo, que las categorías dicotómicas no sirven para entender al hombre, que el hombre es una complejidad y que está situado en el medio del bien y del mal. Y por eso dice, mezclando, yendo contra la lógica, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto. Se encariñó mucho y me es en suma indiferente. Y entonces, claro, ¿no es cierto? El juez se encariña porque lo comprende, porque le dice que lo quiere, yo te quiero, porque finalmente el juez también es un ser humano, yo soy igual que tú, soy tan complejo como tú, tan miserable como tú, me peino como tú, que le doy y me es en suma indiferente. Caray, tengo que volver a ser juez y tengo que examinarlo objetivamente, porque ese ha sido el contrato del poema, producir un juicio objetivo. Y entonces ahora dice, ya no lo quiero ver,
A ver, los documentos, así como los policías, no los que desaparecen eh, a los estudiantes varios días, sino los que son honestos, los policías honestos. A ver, sus documentos. Y mirando sus documentos generales, dice el poema, y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito. Entonces acá lo que tenemos es, bueno, el hombre es inocente y es la sociedad la que lo corrompe. Pero no la sociedad en abstracto, el capitalismo. Esa es la sociedad que Vallejo no quería. Esa es la sociedad en la que Vallejo se rebelaba. Esa es la sociedad que Vallejo despreciaba, ¿no es cierto? Pero este poema termina con esa imagen, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, el hombre no tiene la culpa, es la sociedad la que lo ha convertido así. Y por eso, dice Vallejo, a pesar de las contradicciones, a pesar de que el hombre se ha vuelto un ser indigno, a pesar de que lo único que hace es componerse de días, a pesar de que es corrupto, a pesar de que este, eh, 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 no, ha perdido la ética y se ha alienado, a pesar de eso, igual le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. La palabra clave acá es ¿qué más da? ¿No es cierto? ¿Qué importa? Y aquí surge el humanismo cristiano de Vallejo, ¿no es cierto? Es decir, el perdón, la gracia, a pesar de que los seres humanos somos miserables, tenemos que intentar reconstruirnos, tenemos que formar una colectividad nueva, una colectividad desalienada, una colectividad justa, ¿no es cierto? Y esa emoción es la emoción ¿no es cierto?, de el que gana, sino es la emoción del que acepta la cultura humana en toda su miseria, en todo su horror histórico, en toda su complejidad. Lejos de volverse un pesimista, lejos de volverse un deprimido, Vallejo es un poeta afirmativo. Y lo que vemos en este poema es la afirmación emocionada de que aceptando al hombre y haciendo que el hombre se interpele a sí mismo y se pueda reconocer en este poema, podamos el poema, la voz, ¿no es cierto? La imagen final es la imagen de un abrazo. Y ese abrazo no es, ¿no es cierto? No es una competencia. Ese abrazo es la imagen de la construcción de una nueva comunidad universal, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje de Vallejo es exactamente ese, ¿no es cierto? Es posible construir una comunidad universal, no solo si aceptamos nuestros errores, no solo si dejamos de ocultarlos, ¿no? Sino si nos sentimos interpelados, ¿no? Por una voz que nos revele, que nos cuestione, que nos haga preguntarnos acerca de quiénes somos y que finalmente nos haga reconocernos a todos como iguales para transformar el mundo alienante que vivimos, ¿no? Sin duda alguna, considerando en frío, es uno de los poemas más hermosos de Vallejo, es uno de los puntos más altos de toda su poesía y es un poema que debería enseñarse en todos los colegios, en todas las universidades y que todos deberíamos leer todos los días para construir efectivamente una política que permita, ¿no es cierto?, producir no enfrentamientos, no enfrentamientos salvajes como los que hemos vivido en las últimas décadas, sino reconocernos en nuestra diferencia y construir un proyecto colectivo y común entre todos los peruanos.